Estamos en este miércoles de 2022 para nuestro estudio de la semana, retomando el Evangelio de Juan. Lo tuvimos el año pasado hasta el capítulo 4. Y interrumpimos los estudios de este precioso evangelio por concepto de las fiestas navideñas. Pero pasadas las fiestas, vamos a ir otra vez al Evangelio de Juan. Qué bueno que se han acabado las fiestas y entramos de lleno en nuestra vida normal. En realidad es una bendición de Dios el estar diligentemente en nuestras cosas y no en la fiesta, como para muchos es el periodo de Navidad. Fue muy bonito, tuvimos pastorelas, tuvimos desayunos, tuvimos testimonios, tuvimos la cena de los jóvenes, pero es ahora importante reanudar nuestra rutina normal. En esta ocasión estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. La última vez vimos la mujer samaritana y en esta ocasión, en este capítulo 4, vamos a ver el segundo milagro de Jesús. Y así se llama el estudio, el segundo milagro de Jesús. Juan capítulo 4, versículo 43. Señor, gracias te damos en esta mañana por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por ese gran privilegio de tener una Biblia y poder sacar de ahí las enseñanzas para nuestra vida diaria. Te pido por las personas que se han conectado y muchas más que verán el estudio después ahí en nuestro canal de YouTube. Bendícenos grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 4, versículo 43. El segundo milagro de Jesús. La palabra de Dios, empezando en este versículo 43 de Juan 4, dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio
de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, Jesús está causando un verdadero escándalo, una verdadera animación entre el pueblo. Es la segunda señal que Jesús hace. Primero fue en Caná de Galilea. Ya lo vimos allá en el capítulo 2. Y ahora está en esta ocasión regresando a Galilea y haciendo un gran milagro.
No, entendemos que Jesús va de Jerusalén a Galilea, pasa por Samaria, en donde tiene un encuentro con la mujer samaritana. Él quizá no se identificaba con ellos. No, él quiere que todos oigan la palabra de Dios y vengan al conocimiento de la verdad. Aún los samaritanos. El tiempo era apremiante, no tenía mucho tiempo Jesús. Y eso fue el por qué salió de Samaria y estuvo ahí solo 2 días. Fue una gran visita porque muchos de los samaritanos creyeron en él. Tenía que ir a predicar a muchas otras ciudades. Lucas capítulo 4, versículo 23. Lucas capítulo 4, versículo 23. Él les dijo, sin duda me diréis, no. Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas 4, 43. Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es en Galilea a donde él está llegando, donde él pasaría la mayor parte de su vida pública. No necesariamente en Nazaret, porque él sabía que la reacción que tendría ahí no sería muy buena. Eso lo vemos precisamente en el pasaje que estamos viendo. Dice el versículo 44 que él no podía hacer muchos milagros en Nazaret porque ahí en Jerusalén, en versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él había llegado a Galilea, pero no había ido a Nazaret. Los profetas de Dios deben ser honrados porque Dios los ha escogido para dar la palabra, pero con frecuencia son rechazados por el mensaje de Dios que llevan y por su propia gente que no quiere oír lo que dicen ellos. Hay muchos ejemplos de cómo el mensaje de Dios
es rechazado cuando los profetas hablan. Por ejemplo, Génesis capítulo 37, versículo 4. Génesis 37, versículo 4. El ejemplo de José, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahí mismo en el versículo 11 dice más adelante, Génesis capítulo 37, versículo 11, lo siguiente: sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. También vemos el ejemplo de David, primera de Samuel 17, 28, primera de Samuel 17, 28, que dice así: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Otro rechazo de lo que Dios manda por parte de la gente. Jeremías también, Jeremías 11, versículo 21. Jeremías 11, 21, que dice así, Jeremías 11, 21, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Otro ejemplo es Pablo, allá en Hechos, capítulo 9, versículo 23. Hechos 9, 23, que dice así: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar a Pablo. Y bueno, pues ¿qué diremos de Jesús mismo? Su mensaje siendo siempre rechazado. Juan capítulo 7, versículo 5. Juan 7, 5, que dice así: porque ni aun sus hermanos creían en él, sus medio hermanos. Sí, el orgullo del hombre hace que se persiga encarnecidamente al que predica a favor de Dios y muchas veces contra ellos. Estos profetas se desalientan grandemente, pero así es como Dios los comisiona, y los que los persiguen
se privan, ellos son los que pierden, se privan de oír y de ver el gran mensaje de vida eterna que tiene Dios para ellos. Mateo capítulo 21, versículo 35. Mateo 21, 35. Dice así: mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y luego en el versículo 41 le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Dios hablando de que Él es un Dios de ira, así como es un Dios de misericordia. Pero si tú no escuchas el mensaje de Dios, la ira de Dios vendrá sobre ti. Bueno, Jesús llega allí a Galilea y nos dice el siguiente versículo, lo siguiente, 46. Vino pues Jesús otra vez a Galilea. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Caná de Galilea. Y dice el 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Bueno, él llega a Caná de Galilea y se toman la molestia de escuchar la bendición de Dios a través de Jesús, ver y oír a Jesús de muy buena gana. Dice la palabra de Dios que en el versículo 47, él fue a Caná de Galilea. Pero dice el versículo 46 que cuando él vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo ellos visto todas las señales de Jesús. Y ellos habían visto, versículo 46, el milagro de Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Pero había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Capernaum no estaba cerca de donde estaba Jesús. Había un buen tramo en donde entre los dos. Y sin embargo, este oficial del rey, que no se menciona en ninguno otro de los evangelios, era un hombre de importancia, tenía un rango importante, pero además era de recursos.
era un oficial del rey. Bueno, los pobres y los ricos tienen necesidades, ambos. El que tú tengas recursos económicos no te exenta de los golpes de la vida y necesitan igual a Dios. El tener un hijo enfermo por parte de este oficial del rey era sin duda un problema mayor, estando él muy enfermo. Este hombre decidió ir a Jesús. Él decidió ir a Jesús a pesar de los 20 quizás kilómetros de camino a pie que los separaba. Había oído de Jesús, sabía que Jesús podía hacer milagros y estaba desesperado, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. El amor por su hijo y su gran respeto a Jesús eran ambos muy eminentes. Yo te pregunto a ti si tú tienes esta misma actitud que tenía el oficial del rey. Una fe grande que te da el hecho de que él puede con todo, de que no hay imposibles para Dios, y un respeto profundo a Jesús, quien puede hacer esos imposibles. Bueno, vemos aquí en el siguiente versículo que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Vemos que es una enfermedad fuerte la que tiene este muchacho. Él creía que Jesús podía sanar a su hijo, pero no creía que lo podía hacer a larga distancia. Él le pide que por favor descienda y que venga a sanar a su hijo, que vaya donde está este muchacho y lo sane. Él le ruega que vaya con él a Capernaum, que era pues todo un día de camino. La situación estaba muy grave, el muchacho estaba a punto de morir. Dice la palabra de Dios, quítame eso por favor, que Jesús dice en el versículo 48, dice en el versículo 48, lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Él realmente reprocha a este oficial del rey para que Jesús tenga contestación a tus oraciones.
tú debes estar humillado ante Él y tenerlo como el Señor de tu vida. No importa que seas una persona muy importante como un oficial del rey o el rey mismo, pues Dios actúa para con todos por igual. Muchos necesitan ver para creer, dice Jesús, como Tomás cuando no quiso creer que Jesús había resucitado. La palabra de Jesús debe ser suficiente, pero con frecuencia no lo es. Y eso limita el creer en Jesús, pues piensan que solo con milagros o no reciben nada. Bueno, el cristiano, como tú sabes, camina por fe, no por vista. Y tú debes de creer que Jesús es suficiente para tus necesidades. Lo veas o no lo veas. No esperes los milagros, sino sencillamente espera que Él actúe cuando Él quiera, de la manera que Él quiera. Él es soberano y te da conforme a lo que tú necesitas. Bueno, pues este señor oficial del rey no es una persona que se va a rendir y insiste con Jesús. Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Por favor, no perdamos tiempo. Es un largo camino. Vámonos ya para que tú puedas ver a mi hijo todavía vivo. El reproche de Jesús solo trajo paciencia y respeto de este oficial, que vuelve a la carga con su petición humildemente. Acepta lo que Jesús le dice, pero sabe que Jesús es la solución y vuelve a pedirle: vámonos, vente, vamos a que tú sanes a mi muchacho. Ahora sabemos que si Jesús puede rescatar mi alma con todos los pecados que tiene, al implantar fe en que Él puede, pues también puede con la vida de cualquier persona. Nosotros sabemos que para Dios no hay imposibles. Cree en Jesús, pero insiste que debe de ir a Capernaum para sanarlo. No cree que una vez muerto su hijo puede Jesús hacer algo, pero no entiende el poder de Jesús, que puede inclusive el resucitar muertos, como lo hizo con Elías, con Eliseo. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace Jesús en este versículo 50? Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
El poder de Jesús es tal que con facilidad emite su voluntad a favor del enfermo, a favor de cualquier problema que se está suscitando. Y aquí lo bonito de lo que hace este oficial del rey es que él cree lo que Jesús le dijo. No está viendo nada. Él está con Jesús. Él no puede mandar un WhatsApp y preguntar cómo está su hijo o por video ver qué está pasando. Él no tiene nada de eso, pero tiene fe y empieza a regresar a Capernaum solo con la confianza de que lo que Jesús le ha dicho es cierto, verdadero y se está cumpliendo. Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive. La palabra de Jesús tiene poder sobre la vida, aún a larga distancia. Entonces el oficial recibe más de lo que pedía, pues no iría Jesús con él, pero sanidad se estaba llevando a cabo en ese momento. Te pregunto si tú tienes esa misma fe, que aún sin ver resultados, tú sabes que Jesús está en total control de las cosas. Y lo que Él diga, tú puedes tener la certeza de que es absoluta verdad. Jesús realmente nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos según nuestra fe. Efesios capítulo 3, versículo 20. Jesús le había asegurado que su hijo viviría. Aquel, dice Efesios capítulo 3, versículo 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder crees tú que tiene Jesús sobre ti? ¿Cuánta fe tienes tú de que Jesús cumplirá sus promesas y sus propósitos en tu vida? Pues acorde a esa fe recibirás tu contestación. Este oficial del rey ni siquiera había hecho de Jesús el Señor de su vida. Tenía una petición, pero una petición del mundo. De todas maneras, Jesús le dice, ve, tu hijo vive. El siguiente versículo, que es el versículo 51, nos dice, cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle. Sus siervos estaban muy alegres de lo que estaba pasando. Cuando nosotros recurrimos a Jesús con una actitud sencilla de humillación, Jesús responde, Mateo 15:28, por ejemplo, Mateo
15, 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo mismo está pasando con este oficial del rey. Él ha creído, ha pedido, Dios le concederá los deseos de su corazón. Aquí pues tenemos a un hombre que no recibió lo que pidió exactamente, porque Jesús no iría con él a Capernaum. Y él no puede ver si la afirmación de Jesús sucedería. Pero él está confiado y él va de regreso a Capernaum con la confianza de que el Dios Todopoderoso le cumplirá lo que él le ha dicho. Él está satisfecho con lo que dijo Jesús. Su palabra es suficiente. Tu hijo vive, dijo Jesús. Él cree la omnisciencia de Jesús, quien vio a distancia y sanó a distancia. La omnipotencia de Jesús, que da curación al instante. Este hombre sencillamente obedeció. Tú dices que así es, pues entonces así es. Se fue sin ningún preámbulo, sin ningún diálogo adicional con Jesús. Se fue confiado, se fue seguro, se fue con una esperanza viva. ¿Cómo es que tú tomas las promesas de Dios para ti? Aunque tú no necesariamente estés en este momento viendo resultados, confías tú como este oficial del rey. Bueno, pues dice la palabra de Dios que él mismo pudo ver desde lejos cuando sus siervos salieron a él para darle una gran noticia. Versículo siguiente, que es el 51, cuando él ya iba descendiendo, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron: buenas nuevas, tu hijo vive. Vaya conclusión para este hombre desesperado que va a Jesús pidiendo ayuda. Mi mejor deseo es de que tú hagas lo mismo, independientemente de que el resultado, como en esta ocasión, sea positivo. Puede no serlo, pero Dios, que tiene control sobre todas las cosas, sabe que es lo mejor para ti y Él actúa conforme a eso.
Ahí en el siguiente versículo vemos la confirmación de fe de este hombre. Versículo 52. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Los siervos que salen a su encuentro tienen toda la información y quería confirmar su fe. Él sabía que Jesús lo había hecho, no habían sido circunstancias o que la enfermedad realmente mejoró sola. No, él quería confirmar su fe y no dudar para nada de Jesús. Él ya sabía la respuesta, quería solo confirmarla. La recuperación del muchacho había sido instantánea, no gradual. Él empezó a estar mejor. Él salió de la gravedad de que quizás moriría. Y él tiene el tiempo exacto que Jesús le había indicado. Dice el siguiente versículo, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Ya no creyó a Jesús, él creyó en Jesús. Y además toda su casa con él, porque él proyecta esa fe a los de su casa y todos vienen al conocimiento de Cristo. Bueno, es posible que este oficial del rey vería a Jesús nuevamente. Jesús pasa mucho tiempo en Capernaum. Mateo nos dice que era su ciudad. Déjame ver si estoy bien. Mateo 9:1. A ver si es cierto. A lo mejor me equivoco. Era su cuartel general, la ciudad de Capernaum. Bueno, no ese es el versículo, Mateo, 8:1 o 10:1, no es tan importante, pero era la ciudad de Jesús. Bueno, el siguiente versículo dice, fue esta la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El segundo milagro. Yo quiero decirte que en mi vida ha habido ya muchos milagros. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida a través de estos 44 años con Él.
Hubo quizá alguna vez un segundo milagro, pero en realidad son muchos. Y Dios quiere hacer eso en tu vida. Que Cristo sea el Señor absoluto de tu vida. Que tú recurras a Él todos los días de tu vida. Que Él sea número uno sobre todas las cosas en tu vida. Y tú verás los grandes milagros que Él hace a favor tuyo. ¿Lo has tú percibido ya? Como Cristo, el Señor de tu vida, has visto cómo Él hace grandes cosas. O quizá pues lo tienes como un gran hombre muy bonito que habla. La Biblia dice muchas cosas bellas, pero no le has entregado tu vida a Cristo. Él no es el Señor de tu vida, el amo de tu existencia. Bueno, es necesario que Él lo sea para que tu vida tenga el rumbo correcto, una vida abundante aquí en la tierra, una esperanza cierta de la vida eterna cuando ya no estés aquí. Quizá en esta mañana tú me preguntas cómo puede ser esto. En realidad es sencillo, es ir como este oficial del rey y pedirle que tú vivas espiritualmente, que tu vida cambie, que haya en tu interior, una transformación. Yo empecé a tenerla cuando yo le pedí a Cristo, como el oficial del rey. Fui a Él y le pedí por una vida nueva. Hacía 44 años. Hazlo tú, hazlo hoy mismo, en esta mañana. Te aseguro que habrá grandes cambios, que tu vida por fin se llenará del vacío profundo que has tenido siempre. Vamos a hacer una pequeña oración y pídeselo tú a Él con esa humilde actitud del oficial del rey. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos para ver hacia adentro y ahí ver la bancarrota de tu vida. Él la puede arreglar. Señor, en esta mañana vengo a ti para que arregles mi vida. No la arregles, para que me des una vida nueva. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que seas mi Señor, desde ahora y para siempre. Entra a mi corazón y siéntate en el trono de mi vida. Hazlo ahora mismo, en este momento. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en el sacrificio
de la cruz que tú hiciste por mí. Entra a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una oración muy similar hice yo hace 44 años, febrero 1977. Y si tú la hiciste hoy, tendrás los mismos resultados que he tenido yo. Una transformación espectacular, milagrosa en tu vida. Ojalá y hayas tú hecho esa oración conmigo. Y ve a la persona que te invitó. Dile, cuéntale. Y él o ella contestará cualquier pregunta que tengas al empezar a leer este libro de gran esperanza, la Biblia, el libro de Dios para el hombre. Precisamente ponte a leer el Evangelio de Juan y ver las maravillas que hay aquí para tu vida. Y la semana entrante empezaremos el capítulo 5, en donde veremos más milagros, más transformaciones, porque Dios está en el negocio de transformar vidas. Él quiere transformar la tuya. Vente miércoles que entra a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga. Nunca aprendimos.